Buen día, el siguiente video es para seguir explicando cómo funcionan las referencias en Excel. En esta oportunidad vamos a explicar un poco cómo funciona la referencia mixta en fila y la referencia mixta en columna. Empezamos con la referencia mixta en fila, en la cual a la fórmula le agregamos el símbolo de pesos antes del número de la fila para que así el número de la fila permanezca constante, sin importar que al arrastrar para copiar la fórmula no vaya a cambiar el número de la fila. Entonces vemos que aquí arrastramos para copiar la fórmula y vemos en que en cada una de las celdas pues lo que fue cambiando fue el número, la letra de la columna más el número de la fila permaneció constante. Aquí con esta tabla se explica un poquito mejor cómo funciona la fórmula. Entonces en esta celda copiamos la fórmula de x14 por x13, pero antes del 13 le ponemos el número de pesos para referenciar la fila número 13. Esto se puede hacer manualmente introduciendo el número de pesos antes del 13 o simplemente presionando dos veces F14. Entonces vemos que aquí al arrastrar la fórmula para copiarla, lo que va cambiando es el número, es la letra de las columnas más el número de la fila 13 permaneció constante, siempre siguió siendo el 13 y fueron aumentando las letras de las columnas. En el caso de la referenciación mixta en fila es muy parecido, solo que en este caso lo que se va a referenciar es precisamente la columna. Entonces vemos que en esta fórmula vemos el símbolo de pesos antes de la letra de la columna, para que así al arrastrar para copiar la fórmula lo que cambie es la letra de las filas más la letra de la columna va a permanecer constante. Entonces aquí quedó B4, aquí quedó B5, aquí quedó B6, permaneció constante la letra de la columna y el número de la fila fue cambiando. Aquí se explica también cómo funciona en una fórmula más compleja. Entonces copiamos la fórmula, en esta celda copiamos la fórmula de x20 por x19, pero antes de la x ponemos el símbolo de pesos para referenciar la columna x y que al copiar la fórmula esta columna x permanezca constante. Como les decía, se puede hacer manualmente introduciendo la x antes de la columna o simplemente presionando dos veces F14. Entonces vemos cómo se copia la fórmula x20 por x19, aquí y20 por x permanece constante 19, aquí z20 por x que permanece constante sin cambiar 19. Esto es todo en cuanto a referenciación mixta. Muchas gracias.